Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, el primer video del día, vamos a estar haciendo el análisis de lo que fue la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Un poco acerca de lo que fue el recorrido de estas dos selecciones hacia la final, lo que fue el trámite del encuentro y finalmente quién se terminó coronando con el título. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, su opinión respecto de lo que fue la Euro en general, si creen que hubo un justo campeón, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el análisis del encuentro. Para mí en la previa había una selección en esta final que era la clara favorita a quedarse con el título. Por cómo venía ella, por lo que había sido el desarrollo a lo largo del torneo y sobre todo por cómo llegaba su rival a la final. Y me refiero a que la candidata para mí era España. Una selección que había desplegado un gran juego en un grupo complicado como el grupo B, ganando en el debut 3-0 a Croacia, posteriormente ganándole también a Italia y ganándole a Albania para terminar el grupo con puntaje perfecto. En los octavos de final ganándole muy bien a una de las revelaciones, a Georgia por 4-1, cruzándose en los cuartos de final con la local y una de las mejores selecciones de la Euro también y ganándole por 2-1, y en semifinales cruzándose a la subcampeona del mundo y uno de los mejores planteles de la Eurocopa como Francia y ganándole también 2-1, sin necesidad en ninguno de los partidos de tener que ir a la definición por penales. Inglaterra, por su parte, había llegado con un camino mucho más sinuoso, un grupo en el cual no la pasó para nada bien, había integrado el grupo C, donde comenzó ganándole 1-0 a Serbia, posteriormente iba a empatar dos partidos, 1-1 con Dinamarca y 0-0 con Eslovenia, dejando muchas más dudas que certezas, sobre todo respecto a lo que era el planteo y el sistema de juego propuesto por Gareth Southgate. Ya en los octavos de final iba a tener una parada complicada frente a Eslovaquia e iba a terminar avanzando por 2-1 con el famoso gol de Bellingham en la última jugada. Si no, Inglaterra podría haber quedado eliminado en los octavos y estaríamos hablando del gran fracaso de la Euro. En los cuartos de final tuvo que ir a penales frente a Suiza, terminó ganando allí en esa definición, y en semifinales se impuso 2-1 frente a los Países Bajos, hasta el momento la selección más difícil a la cual se había enfrentado. Estaba claro también que Inglaterra desde el año 66 que no gana un título y además nunca había ganado una Eurocopa, por todos esos condimentos y sumado además al presente futbolístico de ambas selecciones, para mí España en la previa era ampliamente favorita. En el comienzo del primer tiempo, al menos los primeros 10 minutos, parecía que estaba mejor España. Se notaba justamente esta diferencia de la que hablábamos, un mejor juego colectivo, una selección que buscaba más el arco inglés, y la realidad es que estaba dominando el encuentro y tenía la pelota. Nico Williams por su banda era lo más peligroso, sobre todo en el mano a mano con Kyle Walker, había llegado a tener alguna jugada de desequilibrio en la cual parecía que podía desbordar o terminar marcando un gol. Sin embargo, la defensa de Inglaterra estaba muy firme, sobre todo en la mano de Stones. Pero con el correr del tiempo, una Inglaterra que al principio parecía expectante, ver qué salía a plantearle a España, se empezó cada vez a acomodar más, empezó con alguna contra, sobre todo en la mano de Saka, que para mí fue lo más peligroso que tuvo Inglaterra en esa primera parte, a generar algo de peligro y el partido se terminó planchando, lo que parecía una España claramente favorita, que iba a tener el dominio del encuentro. No se dio eso, poco a poco Inglaterra fue saliendo del asedio de la Roja y empezó a mantener el orden e inclusive a animarse a atacar. Sin embargo, la realidad es que fue un primer tiempo bastante planchado, prácticamente no hubo situaciones. Lo más quizás polémico que tuvimos fue un posible penal de Declan Rice sobre Laporte, que quizás si lo hubiese revisado el VAR podría haberlo cobrado tranquilamente, ni siquiera lo revisaron. Un partido de Bellingham y Lamine, al menos en la primera parte, bastante discreto, con muy poca participación, con muy pocas posibilidades concretas de poder generar alguna situación de peligro. Y como les digo, España, sobre todo a los centros, que quizás un poco raro, sobre todo teniendo en cuenta lo que había demostrado a lo largo de toda esa Eurocopa, e Inglaterra manteniendo siempre su orden e intentando en alguna recuperación, como hizo Bellingham sobre Carvajal, que después terminaron bloqueándole el tiro a Harry Kane, generar así situaciones, pero realmente, si no me equivoco, salvo la última jugada que fue un tiro libre que Foden la empuja y le va a las manos a Unai Simón, ni Unai Simón ni Pickford tuvieron participación en todo el primer tiempo, lo que deja a las claras que era una final muy trabada, una final que evidentemente ninguno iba a regalar nada, pero un partido en general muy pero muy chato y que esperábamos en la segunda parte pudiese tener mucha más acción.
Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente distinto. Después de un primer tiempo en el cual tuvimos poca acción, como les comentaba, bastante planchado, sin prácticamente ningún tiro al arco, ya en el primer minuto, en la primera jugada que armaron entre Lamine Yamal y Nico Williams, España se ponía por delante. Lo que no había podido hacer en los primeros 45, en el primer minuto del segundo tiempo, España, que había salido muchísimo más decidido que Inglaterra, se ponía en ventaja. Los próximos 20 minutos, sin duda, fue una locura, porque España tuvo un montón de chances clarísimas para poder terminar siendo la ventaja que en definitiva le hubiese dado el título con muchísima más holgura. Sin embargo, mediante tiros de Nico Williams, apariciones de Morata, jugada de Dani Olmo, nunca lo pudo terminar de definir frente a una Inglaterra que, vuelvo a decir, los primeros 20 minutos salió completamente dormida. Sin embargo, con el correr del tiempo, Inglaterra empezó a nuevamente jugar, empezó a tener sus chances. Bellingham tuvo una jugada aislada muy clara, pero en el caso de España seguía generando con muchísimo peligro. Muchos centros que terminaba despejando Pickford, una jugada clarísima entre Nico Williams, Olmo y Lamine Yamal, que termina en el tiro del jugador del Barcelona y ataja muy bien el arquero inglés. Realmente estos tres para mí jugaron un muy buen partido, o al menos una gran segunda parte, siendo fundamentales con su frescura y con sus asociaciones para que España pueda llegar. Y probablemente en el momento en el cual menos se podía pensar, Inglaterra había sacado a Kane de pésimo torneo para mí y de pésimo final. Había ingresado Cole Palmer hacía nada, 30 segundos, y en la primera jugada que toca, un muy buen desborde de Saka, una gran asistencia de Bellingham, termina marcando el gol. Cole Palmer, que inexplicablemente, ya lo hemos hablado muchas veces, no sabemos por qué jugó tan poco en esta Eurocopa, pero era clave porque le daba el empate transitorio a Inglaterra. Después de ese gol, Inglaterra para mí intentó animarse a ir a buscar el resultado. Fueron 5, a lo sumo 8 minutos en los cuales Inglaterra parecía un poco mejor que España, que había sentido el golpe. Sin embargo, pasados esos 5 minutos después del gol de Palmer, nuevamente España volvió a tomar la iniciativa, volvió a ser el que atacaba, volvió a ser el que dominaba, y en una muy buena jugada, en la cual Cucurella se termina asociando con Mikel Oyarzabal, que había ingresado hace unos 10-15 minutos por Álvaro Morata, termina marcando un gol que en principio parecía que quizás podía estar en offside, lo terminan convalidando, más allá de que la jugada es muy fina, y España con ese 2-1, con el ingreso del jugador de la Real Sociedad, marcaba el gol que le daba el título. Hacia el final del partido, Inglaterra tuvo una clarísima, un cabezazo que termina despejando Unai Simón, y después entre los defensores la terminan sacando, pero no la alcanzó, y de esta manera Inglaterra se queda con las manos vacías nuevamente, va a tener que seguir esperando para ganar su primera Eurocopa, y España se corona campeona de la UEFA. Así que no mucho más para decir, espero que me dejen su opinión en los comentarios de lo que fue la Euro en general, si les parece que España es la justa campeona, de cómo vieron la final, y que sin dar muchas vueltas se suscriban al canal, activen la campanita, y nos estamos viendo en un rato en la definición de la Copa América entre Argentina y Colombia.